¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada y a un nuevo episodio de Top SEO. En esta ocasión entrevistamos a David Kaufman. David es fundador de la agencia SEO Alive y de la herramienta SEO Crawl. Este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor y más completa herramienta SEO del mercado. Te invitamos a que pruebes Ahrefs Webmaster Tools totalmente gratis. Mejora el SEO de tus sitios web y supera a tu competencia. Solamente entra a ahrefs.com y date de alta. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. En esta ocasión tenemos un invitado especial, un gran exponente del mundo SEO, tanto de la manera trabajando proyectos propios, trabajando para terceros y con agencia. Él es David Kaufman. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, que ya estábamos platicando desde ese tiempo de la invitación en el podcast y hasta ahorita pudimos. Qué bueno que te hayas abierto un tiempo en tu agenda. David, por favor, para las personas que no te ubiquen, que no te conozcan, ¿quién es David Kaufman? Yo diría que muchas cosas, ¿no? Pero nada, tengo 27 años, vivo aquí en las Borges del Camp, que es un pueblo de Tarragona, aquí en Cataluña. Me encantan los animales, vivo con mi mujer y la verdad que es un poco, esta es mi vida. Empecé hace bastantes ya años ya en el mundo del SEO y siempre he intentado hacer un poco aquello que me apasiona. Así que nada, me apasionan también los deportes, hice triatlón, pero bueno, creo que mejor centrados en el SEO, ¿no? Bueno, es que es importante también conocer, ¿no? Esa parte personal que muchas veces no nos gusta platicar o no queremos platicar. Tú tienes una carrera muy interesante, ¿no? En realidad, tú empezaste en este mundo del SEO por una de tus aficiones o pasiones, que sería el ajedrez. ¿Qué me platicas de ese pasatiempo o pasión que tienes? Realmente el ajedrez para mí hace muchos años era como todo, ¿no? Empecé a jugar con 6 añitos y luego sí que es verdad que una época lo dejé por el fútbol, pero luego volví y básicamente era como todo el día, ¿no? De torneos, noticias, ir allí, fin de semana, competiciones, y era como el mundo que respiraba, ¿no? Entonces, fruto de ello, básicamente yo cada fin de semana iba a jugar torneos y entonces me encantaba transmitir lo que yo sentía en esos torneos, pero con la comunidad. Independientemente de los resultados, simplemente el ambiente que se vivió, hacía fotografías, compartía resultados, a veces incluso hacía una pequeña entrevista con los ganadores y era un poco el compartir con todo el mundo lo que yo sentía en ese momento. Y era un blog súper pequeñito que se llamaba David Kaufman Chess Web, que aún tengo algunas capturas de pantalla y me trae muy buenos recuerdos. Y realmente era eso, eran torneos a los que yo iba y yo luego escribía un pequeño blog en el WordPress de, no sé si a lo mejor 2013 o 2010, eran hace un montón de años, pero realmente tampoco considero que hiciera SEO, sino simplemente que empecé a descubrir qué era un poco WordPress, cómo funcionaba y un poco todo alrededor suyo. ¿Y cómo fue esa evolución? Por ejemplo, tú empezaste con este gusto por el ajedrez y de ahí a tu blog, y luego el blog fue creciendo. ¿Y qué sucedió después? Fue algo muy gracioso porque recuerdo que poco a poco dije, vale, ¿cómo vamos a hacer más visitas? ¿No? ¿Cómo vamos a crear más visitas? Que era un poco en plan, no perseguimos nada, pero sí queremos como crear un mayor impacto. Y a partir de ahí creé lo que ahora se considera una landing, ¿no? Una landing page, para que la gente pudiera jugar contra el ordenador con un iframe de una herramienta externa que te permitía jugar. Y vi que esa página poco a poco escalaba posiciones y ni herramientas de rank tracking ni nada. Eso era cada día entrar en Google y ver cómo estaba en la posición, hasta que un día llegué y estábamos número uno. Y fue un poco en plan, wow, esto está guapo de que si vas haciendo textos, vas haciendo cosas, poco a poco esto va subiendo y digo, wow, esto tiene que ser algo muy interesante. Y ahí es donde me picó un poco ya el gusanillo del SEO y a partir de ahí ya es ir leyendo, estudiando, formando sin parar hasta día de hoy. Ujú. Pero aquí lo interesante es que este proyecto que empezó muy personal, de algo que te apasiona, se convirtió en una startup.
Exacto. Como te comentaba, al final todo era muy estático, no eran noticias, quizá algún vídeo, pero sobre todo eran yo redactando artículos y pensaba, ¿no estaría increíble el poder crear una comunidad como si fuera una red social donde todo el mundo que siente lo que yo siento pudiera aportar su granito de arena, jugar con sus amigos, como si fuera lo que conocemos hoy como Facebook, pero de ajedrez, pero de calidad? Y realmente empezamos a estudiar un montón, a ver un poco qué posibilidades había y finalmente me lancé un poco al desafío, ¿no? Creamos un producto mínimo viable muy básico que te permitía jugar ajedrez con alguien en cualquier parte del mundo de forma gratuita y lo que empezó como casi un proyecto de aprendizaje y tal, llegó a crecer bastante, se tradujo en un montón de idiomas y llegó a tener 100.000 usuarios registrados, que a día de hoy me parece aún una locura en sus momentos. Y finalmente fue creciendo, fue evolucionando y Chess24, una de las empresas de ajedrez de Alemania, compró el proyecto. Y aquí es un poco donde quizá empieza ya la carrera más profesional, digamos, ¿no? Porque hasta ahora al final era yo en casa, trabajando duro, con colaboradores, con equipo y con todo, pero al final haciendo todo a modo individual. Y ahí fue ya un poco cuando empecé a entrar en el mundo empresarial. Pasé a llevar parte de los esfuerzos de marketing de Chess24 y me mudé a Alemania. La verdad que fue un poco también un proyecto a nivel personal y familiar con mi mujer un poco arriesgado porque no hablábamos alemán y fue un poco en plan, vamos a la aventura a ver qué pasa. Y después de un año, finalmente paré la colaboración con Chess24 y ahí es donde empecé con Chess.com, que actualmente es la plataforma de ajedrez número uno del mundo, más de 70 millones de usuarios y está en el top 200 de Alexa de web más visitadas del mundo. Y eso sí que es un monstruo y creo que todo lo que debo de SEO, de gestión de equipos, de básicamente cualquier cosa que se refiere al mundo empresarial, se lo debo a ellos y en especial a su CEO. Desde que empecé con ellos, la verdad es que siempre me han tratado de forma increíble, tanto a nivel formación como ya casi estilo de vida, te diría, ¿no? De cómo tratar a un compañero, cómo crear un equipo, cómo hacer que la gente se sienta bien en un ambiente laboral. Y al final es algo que con los años he visto que se ha quedado dentro de mí y ahora es lo que estoy intentando aplicar en las dos empresas que hemos creado, ¿no? Pero realmente ahora, por ejemplo, ellos son 300 en el equipo, que es una empresa que es un monstruo y todo lo que me enseñaron un poco es lo que llevo conmigo. Y aquí es donde ya un poco se produjo el cambio y hace 2 años, junto con mi mujer, decidimos fundar SEO Alive, que es la agencia SEO que tenemos. Sobre todo un poco, y perdona si me extiendo, ¿no? Pero la idea que teníamos era huir un poco de este mito de 100 euros y te posicionamos, tus keywords en top 3 en un par de días. Hay Ujú. mucha gente, ¿no? Hoy en día en el mercado diciendo que sabe hacer SEO y es complicado. Entonces nosotros lo que apostamos es, vale, vamos a crear un equipo muy, muy potente, de los mejores que hay ahora mismo en el mercado. Vamos a intentar trabajar con unos precios justos que nos permitan pagar salarios justos. Vamos a crear en algo de calidad que se permita crecer globalmente. Y a día de hoy, más de 2 años después, somos 11 personas en el equipo. Y la verdad que luego te contaré un poco más detalles, ¿no? Pero la proyección que tiene, la verdad que muy, muy feliz. Sí, aquí, como bien dices, lo interesante es este crecimiento que tú has tenido. Eres muy joven. Cuando tenías el blog, me imagino que tenías como entre 15, 17 años más o menos. Tal cual. Ajá. Entonces empezaste a trabajar ya de manera profesional en el mundo de SEO, ¿a qué edad? A los 19, 18 años más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Sobre todo era que siempre me ha gustado un poco como crearme lo mío, ¿no? Y ganarme las cosas que tengo. Y un poco creo que es algo que siempre he intentado, ¿no? Tirar para adelante, crearte tus propios objetivos, ¿no? Tus propias metas y un poco intentar ganártelo tú mismo. Ujú. Y aquí el punto interesante es precisamente cómo te llevó esta pasión al SEO y del SEO te llevó a un nicho de mercado muy potente que es el ajedrez. De ahí pasaste a una de las empresas más grandes o a una de las páginas web más importantes, ¿no? La líder en el mundo del ajedrez, que a final de cuentas no es tan pequeño, ¿no? Pareciera que es un nicho reducido, pero a final de cuentas es un mega nicho, ¿no?
ya en su momento era muy grande el ajedrez y después de lo que pasó con la serie de Queen's Gambit y todo eso, digamos que el mundo entero puso el ajedrez sobre la mesa, ¿no? Al final, ya sea en colegios, universidades, como herramienta terapéutica, es decir, el ajedrez bien utilizado tiene miles y miles de aplicaciones y además como diversión, ¿no? Al final hay mucha gente dedicándose profesionalmente, hay mucha gente divirtiéndose mucho cada día jugando. Y al final verás que hay cifras por todo el mundo, ¿no? Que dicen que hay 600 millones de personas jugando ajedrez. No se sabe del todo cierto, pero sí que hay mucha gente que juega. Ujú. Ahora, aquí lo interesante que me gustaría que nos platicaras es el reto que tuviste cuando entraste a chess.com. ¿Cómo estaba el sitio cuando tú llegaste y qué proceso seguiste para el crecimiento que tiene actualmente chess.com? Es un poco locura porque yo recuerdo cuando entré en la empresa, estábamos como en el ranking 2000 o así de Alexa y estaba bien, es decir, la web tenía más de 1 millón de visitas orgánicas al mes, estaba solo disponible en inglés y sí que tenía ciertas cositas, pero digamos que pese a que estaban creciendo barbaridad, nadie había hecho un SEO de calidad, ¿no? De los cimientos. Entonces, básicamente lo que me tocó y además estaba yo solo en el departamento, básicamente el departamento de SEO era yo, era analizar cada una de las cosas que tienen a nivel técnico, velocidad, a nivel de arquitectura, a nivel de contenidos, absolutamente todo, desgranarlo, hacer unas pautas para que en el futuro todo se hiciera bien y a partir de ahí ir trabajando y machacando cada elemento. Y ahí sí que es verdad que el nivel de implicación que ha mostrado el equipo de programación, de contenidos, hasta el propio CEO implicado, ha sido brutal y gracias a eso hemos pasado de 1 millón de visitas orgánicas al mes a cerca de 20 millones al mes en 5 años. Es muchísimo, pero al final es que se ha hecho de todo. Se ha traducido la web, se han ampliado contenidos, se han creado proyectos 100% de SEO y quizá hay uno de los que estoy más orgulloso porque es un ejemplo de cómo el SEO puede tirar el desarrollo de producto. Nosotros vimos que había una keyword que era Chess 3D o 3D Chess, ajedrez en 3D, que había unas webs que te mostraban un tablero en 3D y podías jugar. Y nosotros dijimos, lo podemos hacer y mejor, ¿no? Construimos un tablero en 3D, permitimos que la gente jugara contra el ordenador, hicimos un buen SEO a nivel de on-page, off-page, absolutamente de todo, y ahora esa página está número 1 en todos los idiomas del mundo, trae casi 100.000 visitas al mes y es un proyecto que es 100% puramente SEO. Y al final es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Que el SEO no debe ser solo de apoyo, sino que debe ser un motor de cambio también. Al final, el número de posibilidades que hay a nivel de SEO es alucinante y además como tienes algo de recursos y te apoyan, puede ser increíble. Sí, aquí tocas un punto muy importante, ¿no? Que es que la gente involucrada en el proyecto, en este caso desde el SEO hasta los equipos que entran en el proyecto, deben de estar con esa mentalidad, ¿no? Como dices, que el SEO no solamente es apoyo, sino que también puedes encontrar este tipo de insights, como el que nos estás platicando, que aporta valor al proyecto general. Ahora, por ejemplo, cuando se lanza una página o cuando se hace algo que se quiere cambiar que puede llegar a afectar al SEO, enseguida siempre me etiquetan a mí. Y es un poco en plan, ¿os parece bien? ¿Esto está bien? Pero hace 5 años, cuando yo propuse, por ejemplo, los títulos de las noticias deben seguir una arquitectura, recuerdo una conversación con unos editores que eran en plan, tú no me vas a decir a mí cómo tengo que escribir, ¿no? Es decir, el editor senior soy yo y tú has venido aquí a ayudar, pero no. Entonces, poco a poco, con amabilidad, con cariño, con pautas y resultados, se le va mostrando de que realmente lo único que quieres es que su trabajo tenga más visibilidad que si no estuviéramos nosotros. Entonces ahora cada vez que se publica algo hay un trabajo en equipo brutal, todo sale optimizado y entonces poco a poco los resultados también llegan antes. Pero es un proceso que todos los profesionales o empresas han de seguir, ¿no? El de integrarse en la organización donde estén y así poco a poco remar juntos, porque si no es complicado. Sí, porque al final de cuentas, muchas veces yo creo que te lo has encontrado ya también en la agencia con clientes que te contratan, porque a lo mejor la persona de marketing o el dueño o el CEO sabe que tiene que hacer SEO, pero no saben todo lo que implica, ¿no? Y entonces los equipos no están muy bien coordinados, no tienen la misma comunicación y mucha gente no entiende que a final de cuentas hay un interlocutor entre su usuario final cuando haces un proyecto en Internet, que el usuario y ese interlocutor es un motor de búsqueda y no es un ser humano como
como normalmente te puedes comunicar, ¿no? Como te enseñan en la universidad. ¿Cómo manejas tú esto? 100%. De hecho, es algo que, aunque parezca mentira, hemos obviado casi durante 2 años y ahora nos lo estamos tomando mucho más en serio. Es decir, algo que estamos haciendo en SEO Alive es definir una metodología muy clara de cómo trabajar. Desde que el cliente nos contacta hasta que entra, qué tipo de cliente es, qué necesita, absolutamente cada fase del proyecto la estamos documentando y poniendo pautas para que así todo esté bien organizado. Pero ¿qué pasa? Habíamos obviado algo muy, muy simple que es qué espera el cliente de nosotros y cómo vamos a transmitirle lo que vamos a hacer. Entonces, ahora lo que hacemos es, cuando entra un cliente, hacemos 1 hora de formación SEO sobre cómo vamos a medir los resultados, qué implica el trabajo SEO que estamos haciendo, por qué a veces recomendamos hacer un artículo X o un artículo Y. Es decir, darle un poco de pauta sobre qué es el mundo SEO y a partir de ahí la relación fluye mucho mejor. Porque si no, al final, lo que te encuentras es que el CEO, el director de marketing, tal, si no tiene mucha experiencia SEO, se va guiando un poco por cosas que ve y tal y no acaba de entender mucho el tráfico SEO, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, tan básico como el tráfico marca versus no marca, hoy en día en Search Console no es evidente filtrarlo y alguien, a un director de marketing ve un spike, ¿no? Un crecimiento alto en las estadísticas y debe decir, Buah, esto es brutal, pero a lo mejor es que has aparecido en un periódico y la gente está buscando tu marca. O simplemente al revés, ¿no? Si alguien deja de buscar tu marca porque has pujado más en ads o lo que sea, todo eso no se verá reflejado. Y el explicar todas estas cosas antes hace que todo el equipo esté más tranquilo, confíe en ti y la relación al final sea como más fluida. Que eso rompe con los mitos que estabas platicando hace un momento, ¿no? De te cobro 100 euros y te posiciono top uno y en 3 semanas ya vas a estar en primer lugar en todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que, sinceramente, y ahí mi opinión personal, tiene mucho mérito las empresas que lo hacen y consiguen convencer al cliente. Porque al final, cualquier persona, un poco de marketing, un CEO, que piense un poco en números, dices, el ratio hora, ¿no? Que puede cobrar un consultor SEO, da igual el país, tiene que ser algo mínimo. 75 euros o 100 euros al mes dan para muy poquitas horas. Y cualquier persona con experiencia sabrá que no consigues meter una keyword potente en top 3 con 3 horas o 4 al mes. Y hay muchas empresas de SEO y algunas importantes que no paran de repetirlo como estrategia de marketing. Al final es casi un engaño, ¿no? Porque nadie puede prometer nada en esta industria y al final lo único que decimos nosotros es, mira, nuestra metodología es así, llevamos muchos años haciéndola y consiguiendo éxitos, nos encantaría sumar tu proyecto a nuestra metodología y ver resultados, luego compartirlos contigo de forma transparente y a partir de ahí evolucionar juntos. Y creo que es algo mucho más sólido y honesto que no simplemente para intentar captar clientes decir esto, ¿no? Y luego también creo que, y esto me gustaría comentarlo contigo, ¿no? A ver qué opinas, pero el SEO lucha demasiado por precio. Al final te redacto un artículo por X euros, yo un poco más barato y tal. Entonces, al final lo que hacemos es perjudicarnos unos a otros, cuando realmente el SEO se debería tratar como un arte noble, bien cuidado, bien pagado, que al final da resultados a la empresa, ¿no? Hay muchas otras industrias donde, por ejemplo, pides un artículo científico y hablan de cientos o miles de euros por un artículo. En cambio, en el SEO parece que cualquiera lo puede hacer, y te ofrecen enseguida por muy pocos euros un artículo, ¿no? Y creo que es algo que en general habría que mejorar en esta industria. Sí, porque a final de cuentas algo que también he platicado mucho con CEOs de México y de Latinoamérica es que ya hay demasiada información y hay demasiada mala información. Tal cual. Entonces, también yo creo que a lo mejor por aquí no va a caer también este comentario, pero hay demasiados cursos y cursos fáciles. Y muchos Entonces, gurús. muchos gurús. Entonces, está bien, entiendo su modelo de negocio, entiendo el modelo de negocio de atraer gente y enseñarle lo básico, pero hay un podcaster mexicano que acuñó, porque el mundo del emprendimiento aquí en México tiene el mismo problema que el SEO, ¿no? Y Vale. pone que es un pensamiento mágico tonto. Entonces yo creo que también en el SEO hay un pensamiento mágico tonto, porque hay mucha gente que dice, voy a montar una página web, voy a ganar mucho dinero en AdSense, voy a ganar con Amazon afiliados,
voy a hacer esto, entonces ya no voy a hacer nada, no voy a trabajar, me voy a ir a vivir a la playa con mi computadora y todo va a estar bien. Sí, hay casos, tú eres un caso claro de que puede un proyecto personal volverse profesional y triunfar a nivel mundial como lo hiciste con chess.com, pero también ¿cuánto trabajo te costó? ¿Cuántas horas tuviste Ahí cuántas horas está, tuviste que ahí estar está. analizando? ¿Y qué es lo que tuviste que aprender y qué tuviste que desaprender, ¿no? Porque a final de cuentas, no es fácil, ¿no? Mira, si te soy sincero, y ahí no tengo ningún problema en compartirte estadísticas, porque además la mayoría son públicas, seguramente este año SEO Alive facture más de 600.000 euros, ¿vale? Y si todo sigue como previsto en nuestro crecimiento, duplicaremos equipo y podríamos llegar a los 2 millones de euros en 2022. Cuando tú dices estas cifras, e incluso haces un vídeo, un curso o lo que sea, suena muy bien, ¿vale? Y podría decir, ¿cómo montar una agencia y ganar más de 1 millón de euros, bla, bla, bla? Y ganar mucho dinero con ese curso. El problema es que no sería justo, porque al final es lo que dices tú, ¿no? El explicar qué hay detrás. ¿Cuántos años llevamos trabajando más de 10 horas al día, de lunes a domingo? Tanto mi mujer como yo, ella es la parte financiera y la que maneja todo, y yo soy quien cuida al equipo, quien asegura que los proyectos vayan bien. Entonces, hay tanto esfuerzo detrás que es muy difícil de repente querer vender eso, encapsularlo en un curso, dar ilusiones a la gente y que de repente luego funcione o no, ¿no? Entonces, justamente lo que dices del esfuerzo que requiere es algo muy importante que además hay que darle valor. El SEO requiere tiempo y eso es verdad. Y más aún ganar la experiencia de cómo hacer los procesos rápidos, cómo ser eficiente, cómo crear un equipo, ¿no? Y al final todo eso hay que darle mucho valor y por eso nosotros no hemos hecho ningún curso. Sí, porque a final de cuentas eso es todo eso, ¿no? Porque sobre todo como, que ese es el enfoque que le quiero dar a esta entrevista contigo en el podcast, ¿no? Pasaste de tu pasión al SEO y del SEO a tener ya dos empresas, ¿no? Y dos empresas que tienen una muy buena proyección. Pero todo ese camino que tú recorriste, me gustó mucho lo que dijiste al principio de que tuviste un mentor, que en este caso es el CEO de chess.com, eh, pero tuviste que aprender muchísimas cosas más allá de cómo posicionar una keyword. Ahí está. O sea, hay muchas cosas que yo lo separaría como en dos grandes grupos, ¿no? Está lo que es las relaciones personales de equipo y está lo que es la parte puramente técnica de SEO. Entonces, yo cada vez me doy más cuenta de que para que un proyecto SEO funcione, has de trabajar mucho las relaciones personales. Porque al final, un equipo, una empresa está formado por personas igual que tú y si quieres que algo funcione, has de saber entender a esa persona, cómo le gusta que le pidas las cosas, cómo le va bien a esa persona trabajar para que se sienta a gusto, porque al final no somos máquinas y si tú estás a gusto rendirás el doble y si no estás a gusto no trabajarás feliz. Entonces para mí esa parte personal es de lo que más aprendí, de cada persona cómo se siente a gusto trabajando con la otra persona y un poco cómo desarrollarse. Y luego lo segundo importante es ver sobre todo qué cosas han funcionado, por qué y lo mismo con las que no han funcionado. Entonces, a partir de ahí, anotar, aprender de eso y replicar. Y poco a poco ir escalando, ¿no? Si, por ejemplo, me quiero lanzar en un país, ¿qué estrategia seguir, qué ha funcionado y qué no? Empiezo una campaña agresiva de link building, hago una campaña de medios o de repente trabajo mucho el on-page. Hay muchas estrategias diferentes. Yo creo que muchas veces lo dicen, ¿no? El otro día había un comentario y decía, ¿qué curso me puedo estudiar para de repente ser muy bueno en SEO, ¿no? Yo pensaba, monta tu web, prueba cosas, escribe, ves a congresos, aprende de los casos de éxito de otras personas, pero formarse está muy bien, pero también creo que la parte práctica, y en especial en el mundo del SEO, es súper crítica. Sí, porque te va dando ese timing, ¿no? Ese tiempo de qué proyecto puede funcionar, qué proyecto no puede funcionar, en dónde le puedes, como dices tú, si este proyecto lo puedes abordar solamente en on-page, si le vas a meter más en link building, si puedes generar branding por medio de marca, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de posicionar, que es algo Tal que yo cual. siempre comento, o sea, no hay una sola, hay muchísimas maneras de posicionar un proyecto. Pero a final de cuentas, yo creo que también se platica muy poco, ¿no? De lo que tú estás hablando.
del equipo. O sea, formar un equipo y trabajar con esas personas es fundamental, ya sea que trabajes con clientes, a menos de que seas un nichero que trabajas tú solito 14 horas, ¿no? Y que te va muy bien, que sí los hay, pero cuando ya trabajas in-house o cuando trabajas con clientes, tienes que aprender ese manejo de las personas. Yo por eso, o sea, y con todos mis respetos ahí, ¿no? Pero cada vez que veo esto de generación de webs automáticas, textos sin mucho sentido que posicionan y tal, pienso, está muy bien, pero eso huye un poco, ¿no? De realmente lo que es construir algo de SEO útil, porque al final lo que queremos es que posicionar algo, pero realmente que luego eso genere un impacto, ¿no? Que le compre a nuestro cliente o que tengamos más visibilidad por anuncios o que tengamos algo tangible, ¿no? Porque al final muchas veces lo que pasa con los nichos es eso, ¿no? De que de repente estás muy bien, hay una actualización y de repente estás que no estás, ¿no? Y justamente lo que decías de gestión de equipo, sinceramente, desde mi punto de vista, es la parte más compleja que existe en el mundo del SEO. Porque intervienen tantos factores que lograr un poco el éxito es muy complejo. La parte emocional de cómo se siente la persona en el equipo, la parte motivacional, que esa persona esté enganchada al proyecto, crea en sus valores y tenga ganas de trabajar. Que de repente el compañerismo funcione, ¿no? Que esas personas también se lleven bien, cómo gestionar a un cliente y sus emociones, días buenos y días malos. Y justamente uno de nuestros pilares de metodología en SEO Life es gestión de clientes y trabajo en equipo, porque es todo un tema a abordar que daría para 3 charlas más en el podcast. Sí, porque a final de cuentas, como comentábamos hace un momento, ¿no? Va más allá de lo que es el SEO técnico y del conocimiento práctico, porque es algo que yo comento también con algunos clientes acá en la agencia. Cuando uno se dedica a hacer SEO de manera profesional y trabaja con diferentes interlocutores, pues a final de cuentas uno ni acaba siendo programador, ni acaba siendo de marketing, ni acaba siendo analista de datos, ni tampoco eres redactor, ni tampoco eres PR. Entonces tenemos que manejar como que diferentes áreas y te tienes que complementar y apoyarte con gente que sea experta también en esa área, pero tú aportas el expertise que en ese momento ya es todo lo que, el conocimiento que tienes y todo ese background que tienes para hacer SEO. Exacto. Y yo creo que es algo que he leído mucho, pero esto de que dicen de rodéate de gente mejor que tú, para mí es la clave y creo que pasa en cada persona de nuestra agencia. Al final, yo puedo saber muchas cosas de gestión de equipos, de cómo crecer la agencia, de lo que sea, pero al final, cada día me lo demuestra el equipo de que sabe mucho más que yo en muchas áreas, ¿no? De repente he probado esto que nos optimiza 1 hora al tiempo, he probado esto que nos permite tener mejor enlazado interno de forma automática donde sea. Entonces, al final, y aquí también me gustaría aportar algo de que la actitud para mí es el 300% y el conocimiento SEO un 10%. Y para mí la diferencia es muy exagerada, porque cualquier persona puede aprender SEO, pero muy poca gente puede aprender actitud. Entonces, si esa actitud y esos valores la persona los tiene, va a triunfar 10 veces más a nivel de resultados, a nivel de éxito profesional, que no alguien que a lo mejor es muy bueno, pero no sabe trabajar en equipo o tiene problemas de ego, que no acepta feedback. Entonces, para mí, cuando por ejemplo hago entrevistas para incorporar a más perfiles, siempre digo, si tu actitud me enamora, ya tienes el 50% de la entrevista hecha, ¿sabes? Esa pasión, esa vitalidad, esas ganas de hacer y de proponer, para mí eso es increíblemente importante. Sí, porque tienes toda la razón del mundo. O sea, aquí voy a soltar varias cosas que no he soltado en otros podcasts, pero también algo que hay mucho dentro del ambiente del SEO es precisamente el ego, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la comunidad, hablamos mucho de compartir, etcétera, pero compartimos lo que nos conviene, ¿no? Compartimos hasta cierto punto, ¿no? Pero realmente Sí, sí. hay muy pocas personas que sí se sientan contigo y que te dicen, vamos a ver tu proyecto, mira, podemos hacer esto, puedes hacer aquello, etcétera, etcétera, y que también te aceptan el feedback, ¿no? O sea, eso es súper importantísimo y sobre todo cuando ya trabajas de una manera versus un retorno de inversión ya de un cliente, ¿no? Que eso nos hace ver el Mm. SEO de una manera diferente. El otro día estaba platicando también en otro podcast de que hay
varios tipos de SEO. O sea, el SEO de nichero, tú puedes hacer y deshacer, puedes hacer black hat, todo lo que tú quieras, a final de cuentas ahí no perjudicas a nadie, ¿no? Pero cuando ya trabajas en proyectos grandes, en proyectos de empresas donde depende la comida de otras personas, no solamente la tuya, Tal cual. entonces tienes que ver la vida de otra manera. Tienes que ver esa responsabilidad, esa manera de empatizar, esa manera de ver cómo le das el resultado al cliente a final de cuentas y cómo convences también al equipo de que lo que estás haciendo aporta valor, porque eso es muy, 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 muy diferente. 100% de acuerdo y de hecho, si me permites unirlo un poco, esa fue justamente la razón por la que SEO Crawl se fundó. Nosotros, el primer año y medio de vida más o menos de SEO Alive, utilizábamos miles de herramientas. Data Studio, Ahrefs, Trello, Asana, Basecamp. Lo hemos probado, creo que todo lo que existe en el mercado está probado. ¿Qué es lo que pasaba? Para nosotros suponía un reto y sobre todo algo que consumía muchísimo tiempo, el medir si algo que habíamos hecho había sido efectivo o no. O tener todo el equipo en un mismo lugar donde poder comunicarnos y empezar a colaborar. Entonces, justo todos los problemas que íbamos arrastrando con la agencia, dijimos, hostia, hay algo que falta en el mercado para solucionar todo esto. Y esa fue la razón por la que se fundó SEO Crawl. Al final la idea es decir, vale, equipos de SEO, equipos de marketing, direcciones, empresas con equipos in-house, agencias, tienen todos los proyectos en un mismo lugar, pueden tener todas sus estadísticas, todas sus tareas y todo, y además te permiten monitorizar los cambios que haces. Y para mí eso ha sido como un game changer, ¿no? De decir, lo que estás haciendo tiene un impacto o no sirve para nada. Y a veces ver que no sirve para nada no es malo, simplemente decir, vale, la dirección que estaba tomando no es buena, pues corrijo la dirección y no lo vuelvo a hacer. Y un poco es una de las razones por las que se fundó SEO Crawl y es justamente eso, ¿no? El añadir transparencia al mundo del SEO y no es tan solo he creado un artículo, me lo pagas y todos están felices, sino realmente qué ha pasado con ese artículo, ¿no? Ha recibido visitas, ha tenido conversiones, un poco aportar ese nivel de detalle. Aquí me parece fundamental lo que estás platicando, ¿no? Añadir transparencia al trabajo que uno realiza. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que enfrentamos como nicho del mercado, porque también hay mucha gente que te dice, ah, bueno, pues yo te hago SEO, te crean 3 artículos y te medio optimizan las cosas y ya te quieren cobrar los miles Tal de cual. euros, ¿no? Entonces, platícame más acerca de cómo funciona SEO Crawl para medir añadir esa transparencia al sector. Hay muchas cosas, pero si tuviera que resumirlo, básicamente te lo diría en dos grandes puntos. El primero es unificación de equipos en un mismo lugar, es decir, tú tienes a la agencia, al cliente y a todas las personas responsables de la empresa en un mismo lugar, viendo los resultados, gestionando las tareas y haciendo que el proyecto funcione, que para mí eso es comunicación, es transparencia, es todo en un mismo lugar. Y luego lo segundo es transparencia absoluta en las métricas. Nosotros conectamos Search Console y Google Analytics, extraemos todos los datos, quitamos todos los límites que tiene Search Console, es decir, ya no hay límite de filas, ni de meses, ni de nada, y básicamente ordenamos todos esos datos en insights útiles para ti. Es decir, tú tienes una caída de tráfico de 1000 visitas ahora mismo en la web en Search Console. Tienes que ponerte a comparar fechas, buscar qué keyword ha perdido, qué keyword ha ganado, y al final pierdes tiempo. Y ese tiempo es el cliente que lo está pagando. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Decirte, vale, yo te voy a hacer un dashboard SEO preconstruido que en un segundo te va a decir si has perdido o ganado tráfico, cuáles son las keywords y URLs que se han afectado. Dices, hostia, pues en vez de una hora, yo sé perfectamente que el artículo de coches de segunda mano X en esta ciudad está perdiendo. Voy a mirar qué pasa. Por ejemplo, yo hago una campaña de link building. Muy bien, compro el enlace y ahora qué. ¿Cómo mido que eso está funcionando? Pues yo tengo un sistema de anotaciones donde marco tanto las actualizaciones de Google como anotaciones personalizadas, donde fijo el día en el que el artículo se publicó. Entonces, yo cuando voy a la página de rendimiento digo, hostia, este artículo duplicó su visibilidad y su tráfico a partir de este día. Ah, porque claro, 3 días antes hubo la campaña de link building. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, no tan solo lo ve el equipo SEO, sino que el equipo de marketing o la empresa también. Entonces, lo que añade es un nivel de transparencia absoluto porque todo se monitoriza y entonces la misma empresa puede decir, ah, vale, mira, ellos han comprado este enlace aquí, han hecho esto allí, han cambiado
los titles aquí, han hecho una migración aquí. Y entonces lo que acabas añadiendo es una transparencia absoluta en el proceso SEO. Y nosotros mismos, por ejemplo, en SEO Alive, inicialmente se fundó SEO Crawl como herramienta interna y al final decidimos ponerla bajo su propia marca y tal. Y justamente se ha creado por eso, ¿no? Para solucionar todos estos problemas de nuestro día a día que tenemos y la verdad que muy, muy contentos con la acogida que está teniendo. No, pues es que es genial porque esos retos que tú comentas son los que enfrentamos los que nos dedicamos a trabajar con clientes externos todos los días, ¿no? Y es eso, ¿no? Es decir, ok, quieres una campaña de lead building, pero entonces, eh, ¿cómo justificas la inversión que vas a hacer, ¿no? Y un reto que también tiene, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con los equipos de marketing es cómo justificas el pago que va a hacer a la agencia SEO anualmente, ¿no? De Entonces, acuerdo. esta herramienta ya, ahora sí que está pensada de alguien que tú ya has tocado todo el punto, las vertientes del SEO, ¿no? Desde tu proyecto personal, después trabajar para terceros, después trabajar en una empresa muy grande como es chess.com y posteriormente Exacto. con todos los pain points que has hecho en tu agencia, ¿no? Es que yo creo que, no sé si existe ni siquiera la expresión, ¿no? Pero el construir desde el dolor es creo que la clave de cualquier producto, ¿no? Porque al final hemos visto que solucionamos problemas de agencias, de consultores, de empresas que antes dedicaban un montón de horas y que esas horas se pagan y son como vacías a, por ejemplo, hacer un reporting Ujú. básico de marca versus no marca. Ahora mismo a cualquier consultor se lo pides y mínimo un par de horas está entre que montas el reporting, lo organizas, filtras las keywords y tal. En cambio, en SEO Crawl, si lo conectas y lo filtras, es que en un minuto, 60 segundos lo tienes. Y el poder lograr esa eficiencia y más cuando al final nuestro tiempo es limitado, si yo tengo 8 horas al día y tengo 4 clientes o uno o tres, al final lo que queremos es conseguir resultados para el cliente, ¿no? Al final el cliente vendrá a final de mes y te dirá, vale, ¿cuánto hemos crecido a nivel de orgánico, ventas, conversiones? Y tú vas a decir, no, no, es que he estado 8 horas preparando un buen informe. Te va a decir, muy bien, pero ¿eso qué me aporta a mí, no? Y un Ujú. poco, aquí viene un poco la idea de todo. No, está genial porque a final de cuentas es una herramienta que te va a ahorrar tiempo de una manera eficaz, ¿no? Que eso es importante. Si alguien quiere probar Crawl, ¿tienes algún tipo de trial? ¿Tienes Por defecto, cualquier persona se puede registrar de forma gratuita y tiene 7 días de forma ilimitada para probar lo que quiera. Sobre todo porque queremos que prueben, que conecten el proyecto, que vean el dashboard que creamos, porque si no están convencidos no tiene ningún sentido de que paguen, sino que realmente han de experimentarlo para poder sentirlo. Y a partir de ahí sí que hay diferentes planes y yo creo que hemos intentado pensar en todos, ¿no? Está el plan del consultor SEO, que es muy económico para aquella persona que lleva sus pequeños proyectitos. Está la agencia pequeña, la agencia mediana. Está el enterprise para todas aquellas empresas ya grandes que tienen equipos SEO in-house. Y al final cada precio se ajusta un poco a cada modelo. Pero sobre todo ahora mismo, más de 1.000 empresas de forma global ya confían en nosotros, que pese al poco tiempo que llevamos creo que es bastante. Y sobre todo que apenas estamos empezando. Tenemos 10 programadores trabajando full time cada día, dándolo todo por el proyecto. Tendremos pronto una integración con Analytics mucho más completa. Estamos creando nuestro propio crawler para poder tener el tema de estadísticas y rastreo en tiempo real. Es decir, el roadmap que tenemos para 2022 me gusta mucho, sinceramente, me apasiona y al final, como te he dicho antes, ¿no? Como está creado desde la experiencia, creo que también aportará un montón a las empresas y de hecho estoy pensando que quizá vamos a hacer algún código especial o algo que solo se envíe a la gente que escucha el podcast y luego ya veremos cómo enviarlo para que tengan quizá 14 días o incluso un mes de trial enterprise gratuito. Así que luego ya vemos cómo lo organizamos, pero algo haremos. no, pues eso está genial para que la audiencia conozca la herramienta, sobre todo que eso es lo que esperamos, o sea, porque a final de cuentas, como tú bien lo dices, o sea, es una herramienta que viene creada desde la experiencia y desde el dolor, ¿no? Tú sabes cuáles son las necesidades que hay en la industria y con esta herramienta se está tratando de cubrirlas. 100%. Así que yo animo sobre todo a que la gente la pruebe sin compromiso, que nos escriba cualquier feedback, sugerencia, lo que sea. Hay un chat en directo que me llega directamente a mí y respondo a cada mensaje. Y al final es eso, entre todos construir algo útil que nos ahorre tiempo, que nos haga más eficientes y que así nos permita conseguir mejores resultados, que al final es lo que todos queremos.
Exactamente. Ay, por cierto, este podcast no está patrocinado Es verdad. por Sacro. Lo que pasa es que a mí me entusiasmó mucho la idea, sobre todo que o sea, una herramienta creada ya conocía tu experiencia, seguía tu trayectoria y dije, es muy interesante lo que está sucediendo, ¿no? Y a final de cuentas también eso te ha llevado a ser patrocinador de uno de los eventos más importantes de SEO a nivel mundial. Tal cual, hace pocos días hubo el Brighton SEO, que es un evento de Reino Unido que tiene más de 3.000 profesionales. Es de hecho creo que el más grande de Europa, si no me equivoco, y uno de los más grandes del mundo. Y de hecho hemos estado patrocinando allí, presentando el nuevo diseño, que además hace pocas semanas que lo lanzamos. Y es un poco lo que te digo, ¿no? Al final, la actitud esta de cambio constante, innovación, no vamos a parar hasta mejorar, mejorar y mejorar cada día. Es un poco lo que está haciendo que vayamos pasito a pasito creciendo. Así que con muchas ganas de ver qué opina la comunidad sobre la herramienta, la verdad. No, pues ahora sí que ahí yo te voy a estar dando lata, como decimos aquí en México, para el código, para que podamos testear la herramienta, para que tengan el Por acceso los supuesto, oyentes. Y sobre todo aquí, como te comentaba desde un principio, la idea es precisamente que conozcamos, que en esta entrevista se conozca tu trayectoria y sobre todo lo que hay detrás, ¿no? Porque ahorita tocamos los beneficios, ¿no? De Scroll, pero a final de cuentas vimos que nació como una herramienta interna, pero todos esos pain points y todo lo que te ha costado, ¿no? Llegar a lanzar el proyecto, pues es lo que casi no se platica. y aquí, si me permites ya un poco a nivel personal, recomendación, yo siempre diría que cada uno siga su pasión y puede sonar un poco como a mito lo que siempre se dice, pero realmente es lo que nos ha salvado a nosotros. Al final, tú sabrás mejor que nadie, ¿no? Que hay días muy buenos, días muy malos, días muy frustrantes y lo único que nos ha mantenido vivos y siguiendo trabajando es la pasión. Si realmente no creyéramos en que nos gusta el SEO y queremos seguir haciendo esto los próximos 10 años, nos habríamos rendido porque hay otras muchas maneras de ganar dinero, ¿no? Que no son estas y a lo mejor menos duras incluso. Pero realmente, si seguimos cada día al pie del cañón, es justamente por eso. Entonces, ya sea el SEO, el tenis o lo que tú quieras, que sobre todo la gente haga algo por pasión y no por dinero, ¿no? Porque al final, vida solo hay una, trabajos, pues hay muchos, pero realmente si cada uno hace lo que le gusta y tiene esta fortuna, siempre se verá recompensado. Así que si me permites solo este consejo, lo daría. No, estoy totalmente de acuerdo. No me acuerdo si lo leí, lo oí o en algún momento de mi vida, que cuando haces algo que te apasiona y además te pagan, nunca trabajas. Sí, sí, 100%. Y además hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Para al final también hay que saber descansar, que es todo un reto, ¿no? Sobre todo cuando tienes tu propia empresa, pero al Ujú. final es lo que dices, ¿no? Si te apasiona, a por ello y ya está. Así es, David. De verdad te agradezco muchísimo. El tiempo se me fue volando, ya tenemos A mí grabando más igual. de 50 minutos. De verdad te agradezco que te hayas abierto un tiempo en tu agenda y estamos en contacto. Si hay alguien de la audiencia que te quiera contactar, ¿por qué medios lo puede hacer? Muy sencillo. Tenemos Twitter, en LinkedIn también estoy, tanto de forma personal como en SEO Crawl o SEO Alive. Después también en SEO Crawl tiene una apartado de contacto, tienen el chat. Es decir, quien no me encuentre es que no ha buscado porque formas de contactar hay muchísimas. Y de hecho, los correos de info@seoalive.com o info@seocrawl.com están ahí siempre abiertos. Así que para lo que queráis, aquí estoy. Bueno, de verdad te agradezco nuevamente muchísimo y estamos en contacto, David. Un abrazo muy fuerte. Un placer y sobre todo súper agradecido por esta oportunidad. He estado súper a gusto y te felicito por todo lo que has montado. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.